¿Usted sabía que el ser humano no puede vivir ni siquiera 3 o 4 días sin beber agua? ¿Usted sabía también que el mismo ser humano no puede vivir sin Jesucristo? Un gusto saludarlos. Hoy hablaremos acerca del agua. ¿Usted sabía que el 71% del planeta Tierra está cubierto de agua? De esa cantidad de agua, el 96.5% es agua salada, que se encuentra en los océanos y mares. Mientras que el 3.5% es agua dulce, que se encuentra en los ríos, arroyos y lagos. El agua que se encuentra bajo la tierra y en forma de hielo. Supóngase que esto fuera el planeta Tierra. Lo que estos datos nos indican es que hay más agua que tierra. ¿Usted sabía que el cuerpo humano tiene por lo menos el 50 o el 70% de agua? ¿Usted sabía que la piel del ser humano contiene el 72% de agua? La sangre un 83%, los órganos como el corazón, el hígado o los riñones contienen entre un 70 y 80% de agua. Los pulmones también un 80%. Los huesos contienen un 22% de agua, los músculos un 76% y el cerebro un 75% de agua. ¿Usted sabía que las mujeres tienen menos agua que los hombres? Y que no podríamos vivir sin beber agua más allá de 3 o 4 días. ¿Usted sabía que se recomienda por lo menos tomar 8 vasos de agua al día? Mucho de lo que ya dije, yo no lo sabía realmente, pero esta información la encontré en VIX.com y AXAHealthkeeper.com y me parecieron muy interesantes los datos. Y nos hace reconocer que el agua no solamente es importante, sino siempre fue y será indispensable para el ser vivo. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que el agua desde el principio y siempre fue importante. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, su verso 2 en adelante, dice: la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. A la parte seca Dios llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Como usted se da cuenta, desde el comienzo hubo agua y mucha agua. Si continuamos leyendo el capítulo 1 de Génesis, Dios continúa creando a todo ser vivo, plantas, animales y ser humano. Si usted va a sembrar algo, primero tendrá que tener tierra mojada. De lo contrario, la semilla se muere y no va a germinar. Para vivir es necesario el agua. De lo contrario, nos morimos. De eso nadie tiene duda y nadie puede negarlo. Uno de los problemas en el mundo actual es el agua. Muchos sufren
por la escasez del agua. Otros tienen agua incluso dentro de su propia casa. Muchos tienen que ir a buscar agua a lo lejos, a larga distancia, porque no hay suficiente agua. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que buscaron agua para saciar su sed. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 4, se narra la historia de una mujer que iba en busca de agua en un pozo. Oiga lo que dice. Los fariseos se enteraron que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje, tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Oiga, allí se encontraba un pozo que le llamaban el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer y en eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y entonces Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva?». Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni haya que venir a sacar agua nuevamente». Preguntémonos, ¿dónde se sentó Jesús? Bueno, a un pozo llamado Pozo de Jacob. ¿Quién llegó a sacar agua del pozo? La mujer de Samaria. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? «Dame un poco de agua». ¿Qué le respondió la mujer? «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?». ¿Y qué le dijo Jesús? «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». ¿Qué dijo la mujer al oír eso? «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿Dónde va a traer agua viva?». Entonces Jesús le contesta: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna». Cuando la mujer escuchó eso, ¿qué dijo? «Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua». El agua es necesario. Y no solamente es necesario, es indispensable. Por eso, cuidemos de este recurso natural, valioso. Como dice un dicho, gota a gota el agua se agota. Usemos pues el agua.
usemos el agua si realmente es necesario. Cerremos las llaves y no malgastemos el agua. Sembremos más árboles. Cuidemos de los nacimientos y los pozos existentes. Sin el agua, la muerte viene. Pero no simplemente piense en el agua natural, en el cual pensaba la mujer samaritana, sino también piensa en el agua espiritual de la vida eterna, el cual es Jesús. Sin Jesucristo usted morirá eternamente. ¿Por qué cree que la mujer siempre iba por agua allá en el pozo? 1, porque le daba sed. 2, porque el agua que ella iba a traer, pues se terminaba. ¿Usted ha puesto su fe en Cristo como su Salvador personal? Si no lo ha hecho, le doy un consejo. Crea en Él y tendrá vida eterna. Como Él mismo prometió diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si decides rechazarlo, Él también advirtió al mundo diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El agua es importante e indispensable. Este agua se escasea y se termina. Si nos quedamos sin agua, nos morimos. De igual manera, en nuestra vida espiritual muchas veces nos cansamos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos de Jesucristo, el que da agua de vida. Así que, o crees en Él o lo rechazas. Usted decide. Bendiciones.